En este domingo tan hermoso que Dios nos dio, vamos a hablar acerca, hermanos, de quién son los creyentes verdaderos. Vamos a hablar de quién en realidad tiene el poder de hacer y de decir lo que dice que es. Amén. Porque la semana pasada, oigan bien, hablábamos de la palabra fiel, que el Señor Jesucristo dice que Él trae y Él es la palabra fiel. Palabra fiel es esta, palabra digna de ser recibida por todos. Pero ahora yo le voy a explicar algo. Se oye mucho allá afuera, como toda la gente sabe, hay un montón de religiones, el montón de tradiciones, el montón de doctrinas, el montón de denominaciones, pero un grupo nada más escogido por Dios es el que tiene el poder de decir lo que es, de hacer lo que es y de al final irse al cielo con el Señor. Entonces el título de hoy se llama Los creyentes verdaderos. Ahora, vamos a ver siempre lo que se predica, lo que se dice, es a través, oigan bien, ni más ni nada menos de lo que hablábamos la semana pasada, a través de la palabra fiel, a través de las escrituras que dejó Dios. Eso es donde nos vamos a agarrar. No nos vamos a agarrar en ningún hombre, no nos vamos a agarrar en ningún tipo de nada, sino que a través de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, vamos a ver nosotros a cara descubierta, a ver a la luz de la palabra, cómo y de qué manera, quién tiene el poder y la seguridad de lo que dice es lo que Dios manda. No es por tradiciones, no es porque tan vieja sea la iglesia de don fulano, o de don mengano, o de don este, o de don otro, no. Sino que a través de los escritos que Dios dejó. Ahora, para ir poder entendiendo esto, vamos a repasar algo muy interesante que el mismo Jesús dejó en sus escrituras, que fue, oigan bien, la gran comisión. Ahí es donde vamos nosotros a ver en todos los evangelios qué es lo que salía, qué es lo que se decía y qué es lo que el mismo Dios decía. Amén. El mismo Jesucristo. De tal manera que acompáñeme primeramente a ver el libro hermoso de Mateo, Mateo 28:16, que es el primer evangelio, y vamos a ver con qué seguridad los detalles que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, de qué manera es que, acuérdense bien del título, los creyentes verdaderos, porque toda la gente asegura tener cierta verdad, toda la gente asegura predicar ciertas palabras de cierto Dios, de cierto ángel, de cierta figura, de cierta, lo que sea. Pero solamente hay un camino, amén, hacia el cielo. Y Jesucristo dijo, yo soy ese camino, yo soy la verdad y la vida. Ahora, desde ahí nosotros tenemos que entender, ir recibiendo, para nosotros con seguridad saber quién es como lo que dice que está escrito y quién es como lo que dice que no está escrito también. Mateo 28:16, ¿ya están ahí? Amén. Digan amén cuando estén ahí, amén. Fíjense bien cómo vamos a ver esto. Vamos a ver ahí. Dice Mateo 28:16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Amén. Y sigue diciendo, dice, cuando le vinieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escuchen bien el caminar de ellos. Algunos le vieron, unos le adoraron, y ahí había unos que también, ¿qué? Dudaban. Amén. Dice entonces en el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, oigan bien esto, qué hermoso y qué tremendo es. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Eso les dijo ¿a quién? A los discípulos, inclusive los que dudaban. Sigue hablando. Dice, por tanto, ir
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí es donde viene, hermano, en el 20, enseñándoles, ¿verdad?, que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice enseguida, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, todos hemos leído eso, todos se lo saben hasta de memoria. Es muy famoso esto que estamos repasando, pero escuchen bien, nosotros queremos que Dios nos muestre a través de las Escrituras los detalles de donde Él dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ahí se van a separar ya un grupo de obedientes que quieren ir al cielo y un grupo de desobedientes que quieren terminar en el infierno quizás. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir. Dice, en el 20 lo vamos a repasar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ¿quién es el que manda ahí a decir esto? Jesús. ¿Quién es el que agarra y dice, a mí se me dio toda potestad? En el cielo, aleluya, y en la tierra. Quiere decir que todo el poder, el Padre se lo ha entregado al Hijo. Por eso es necesario recurrir a pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Es lo que está escrito. Amén. Pero escuchen bien esto. El detalle aquí de los que no han permanecido en la verdad de Él es esta. Dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, usted ve congregaciones, no decimos nombres, no decimos personas, pero vemos el detalle. ¿Cuál es el detalle? Bueno, que Dios no está con ellos. ¿Se fijan? No está Dios con ellos. ¿Por qué? Bueno, porque uno ve cómo es que es el fruto de cada individuo en esa congregación. Uno ve de qué manera hablan, uno ve de qué manera se mueven, uno ve de qué manera actúan fuera de la iglesia, uno ve de qué manera hacen inclusive cuando están adentro, uno ve de que todo eso el Espíritu les muestra a los verdaderos. Y los otros nomás siguen caminando como en tinieblas. Declaran ser verdaderos, pero no lo son. Y le voy a decir por qué. Póngale una marca ahí a su Biblia y yo le voy a enseñar lo que dice en este libro con relación a el por qué este Cristo o este Dios verdadero no está ya con ellos. ¿Estamos entendiendo? Hay un detalle muy importante. Vamos a ver Mateo 18:20. Dele para atrás a su Biblia y busque Mateo 18:20. Gloria sea al Señor. Hoy vamos a estar viendo esto que es muy hermoso. Pero dígame cuando haya Mateo 18:20, si no yo lo leo. Dice ahí en Mateo 18:20, dice, porque donde están 2 o 3, ¿sí? No pide ni siquiera 50 ni 100. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿sí? Hay que entender que la Biblia lleva un proceso, lleva un camino, lleva un orden. Y si tú te congregas y no te congregas, ni le das la honra, ni la gloria, ni tienes a Jesús como cabeza, andas mal. Ahí te puedes dar tu cuenta que esa congregación, aunque tenga figuras de un Cristo, aunque adoren a los hombres, aunque se quieran y se respeten y se den honra y gloria, pero si no están reunidos, como manda la palabra, en su nombre, ¿habrá algún tipo de beneficio ahí o no? ¿O será igual pues para todos estar reunidos, que no estén en ningún nombre? ¿Amén? Porque el orden de Dios es así. Él mismo, si Él dice eso, ¿Él estará pues mintiendo o qué? No. Él dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ¿qué es lo que Él dice? Ahí estoy yo, dice el Señor, en medio de ellos. Por eso Él dice, yo nunca los voy a dejar. Por eso es el efecto de que si tú te congregas en una iglesia y dices, yo me entro ahí y salgo peor que cuando entré, yo entro y nomás oí, yo me entro y nomás entendí, pero es que si no están reunidos en su nombre, no va a haber nada ahí. Porque eso está escrito. No porque yo me aferre ni me haga religioso, ni mucho. Yo me estoy aferrando pero a sus palabras. Me estoy concentrando en lo que está escrito, escuchen bien. Yo no quiero ser diferencia de nada, sino que yo me aferro a la verdad. ¿Cuál es su verdad? Lo que está escrito. Ese es el amor de Él, que uno permanezca en lo que Él dejó escrito.
Entonces, ahí podemos ver lo que dice en Mateo 18:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo van a saber unas cosas que Dios guardó, que Jesucristo mandó cuando no lo tienen Él ni se reúnen en su nombre? ¿Estamos entendiendo el proceso ahí? ¿Estamos entendiendo que la gente no puede ganar para donde quieran ellos? ¿Estamos entendiendo que no se pueden reunir como ellos quieren? ¿Estamos entendiendo que no pueden ellos juntarse, ni hablar, ni hacer nada si no están en su nombre? Oye, qué tremendo es esto. Por eso, Él dice en el 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es un detalle para poder nosotros saber y entender que tal iglesia, tal congregación, tal denominación, o tal esto, tal lo otro, andan mal. ¿Por qué? Porque no hay congregación en nombre de nadie. Podrán tener títulos, pero si no glorifican y honran al que Dios puso con toda potestad, no va a haber efecto de nada. Amén. Amén. Eso es, oigan bien, lo que pasa en el primer evangelio. Por eso el Señor les dice a ellos, y en el 18, volviendo a Mateo 28:18, les dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que les advierte y les dice, hey, aquí está el del poder. Aquí está el encargado que Dios mandó. Aquí está el Cristo que hace y quita y pone, bendice y hace de todo. Aquí está el encargado, el que tiene la potestad para hacer todo donde ustedes se vayan a mover. ¿Sí? Por eso el Señor es muy claro. El que no entiende es por voluntad propia. El que no entiende es porque se está acercando, está cerrando su corazón. Porque Dios es muy claro. Al advertirte a ti y a cualquiera que oiga la Biblia diciendo, bueno, ¿en dónde está esa potestad y por qué es que yo me tengo que aferrar a Jesús? ¿Por qué? Bueno, ni más ni menos que porque a Él se le dio toda la potestad. No porque no, sino que Dios tiene un orden y dice, ahí va un hijo, que yo lo di por todo el mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí empieza todo. Ahí empieza la bendición, ahí empieza la maldición. Para los que se creen, bendición, y para el que no, ya ha sido maldecido. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo podemos nosotros ver? Es que nosotros debemos de ser como el Señor. No verlo de afuera, sino ver sus frutos, ver lo que está dentro. Porque la guerra no es con carne ni sangre. No nos dejemos llevar por lo que vemos, sino veamos lo que dicen dentro, porque de la abundancia del corazón salen las palabras. ¿Qué dicen todos ellos? Tienen que representar y hablar y ser como el propio Dios. ¿Saben eso? Nosotros nos tenemos que parecer cada vez más al Cristo de la gloria. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras obras. Sí somos humanos y estamos en esta carne y todo, pero va a ir ganando poco a poco lo espiritual a lo carnal. Aleluya. Eso es en el primer evangelio, que es en Mateo. Ahora vayamos a ver el segundo evangelio, que es Marcos 16:1. Vamos a estar viendo algo muy tremendo que Dios me hablaba a mí por medio de su palabra, obviamente, y me mostraba esto. Porque la gran desilusión para muchas personas es no saber a dónde meterse, no saber quién tiene la verdad y al final decir, yo no me meto con nadie, mejor así me quedo, ¿no? Porque todos son una bola de mentirosos. Pero por eso son estas palabras, por eso son estas predicaciones, por eso son, hermano, lo que Dios está esclareciendo hoy en esta tarde. Dije Marcos 16:1 y vamos a ver aquí otro aspecto. Primero vimos que la gente declara unirse, declara hacerse de la iglesia del Señor, pero como Él dice, no están congregados en ningún nombre. Inclusive dudan del propio nombre y les cae mal el nombre. Dicen, no, ustedes nomás están hablando de un nombre, ¿ah? Bueno, pues ese nombre se le dio todo poder, donde todos doblarán sus rodillas y declararán que Jesús es el Señor. Por eso yo me muero y cualquiera se tiene que morir creyendo en ese nombre. Amén. Dice el 16:1, dice, cuando pasó el día del reposo, o el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, ¿verdad? Dice el 2, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro
y ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ellas querían ir a ungir, a preparar el cuerpo del Señor, pero ya estaba cerrado, ¿cierto? Y dice enseguida, pero cuando miraron, cuando removieron la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Imagínense ese escenario. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les habían tomado temblor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Escuchen bien, ¿verdad? Lo que está pasando ahí. Dice en el 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aleluya. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Ahora, aquí está otro grupo también ya. Otro grupo que dice, hermanos, que ellos tienen la verdad. Pero, como dice la Escritura, aunque hayan estado, aunque hayan visto, aunque hayan sido partícipes del Cristo, se vuelven atrás y dejan de creer en el Señor. Esas son las características de los que ya no son verdaderos creyentes. Porque nosotros creemos, aunque no le hayamos visto. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Dice en el 12, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, ni aún a ellos creyeron. Se fijan el caminar de muchas personas. Y luego dice, y finalmente apareció a los 11, o sea, el mismo Cristo, ahí se presenta delante de estos apóstoles. ¿Y qué pasó ahí? Pues, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Ahí está. Porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, aquí viene la importancia de qué es lo que pues Dios manda. Dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No les dijo ir por todo el mundo, busquen púlpitos y ustedes son los únicos. No, o sea, eso es caminar, andar por todo el mundo. O sea, todo aquel creyente anda en el mundo. Y no necesariamente es un predicador, pero tiene que declarar el evangelio. Dice el 15, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí viene la cosa, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso se los dijo a ellos. Porque ¿quiénes no habían creído? Los mismos apóstoles, de acuerdo a la Escritura. Por eso les declara eso mismo en su cara. Oigan bien lo que les voy a decir, ¿verdad? Parafraseando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, gloria al Señor a eso. Pero ¿qué dice el opuesto? Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué cree que pensaron esos discípulos después de haber visto 3, 4 testimonios de las mujeres estas y de los que iban caminando ellos sin creer? Señor, perdónanos, se postraron, porque había que creer, si no iban a ser condenados. Por eso tenemos que ir entendiendo lo que está diciendo la palabra. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, vamos de regreso, o busque más bien el libro de Juan, Juan 3:16. Ahí está la tremenda advertencia, gloria a Dios, de lo que el Señor siempre pone para que las personas vayan recibiendo, entendiendo y previniéndose de que no va a ser ninguna sorpresa lo que les va a pasar a ellos en un futuro si no creen. ¿Amén? Amén. Él dice, lo leímos, que el que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Se ve muy fácil eso, ¿cierto? Amén. Se ve muy fácil. Pero, ¿qué dicen las Escrituras en referencia a eso? Dije Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
hijo unigénito, ¿sí? Pero no dice cuántas personas, nomás él dice que él amó al mundo. Y luego dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la gente se sabe ese versículo. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué quiere decir ahí? Que reconociendo la muerte de él en la cruz del Calvario y reconociendo que él es el Hijo de Dios y que somos pecadores, nosotros somos salvos por la obra redentora que él hizo en la cruz. Ahora, es así como nosotros somos salvos, creyendo, no por obra, sino por gracia. Entonces dice enseguida, con relación a que él no manda a su Hijo, sigue diciendo en el 18, pero dice, el que en él cree no es condenado. ¿Saben por qué? Porque él va a caminar con el Cristo, con el Espíritu de Dios en él, y no es condenado. ¿Cómo Dios se va a condenar al mismo? No puede hacer eso. Nosotros recibimos un Espíritu, y ese Espíritu es el Espíritu de Dios. Por eso nosotros no podemos ya caer en esa categoría. Pero por lo contrario dice enseguida, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y dice, ¿por qué es que esta persona ha sido condenada? ¿Y por qué es que anda mal y no anda como los que ya creyeron? Dice, bueno, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego no solamente eso, pero dice, y esta es la condenación. Vuelve a explicar que la luz vino al mundo, aleluya, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, o que la luz, porque sus obras eran malas. Dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por eso la gente aborrece que la luz. Y el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces ellos aborrecen ¿a quién? ¿A la luz o a Dios? A Dios. Por eso estas personas no son dignas, oigan bien, de irse al cielo si es que, hermanos, no cambian y abren sus corazones. Nadie por mentira o por hipócrita en las iglesias va a terminar en el cielo, en la presencia del Señor. Para eso hay que arrepentirse aquí en la tierra y vivo. Amén. Para que entonces agarremos misericordia, sometiéndonos bajo la mano poderosa de Dios. Así es como llega uno hacia el Señor. De otra manera no se puede. Por eso el detalle de quiénes pues son verdaderos, porque muchos dicen tener al Cristo, pero por sus frutos os conoceréis, dice el Señor. Y ya vemos que alguien que hace cosas a escondidas continuamente no quiere traerlas a la luz porque aborrece la propia luz. ¿Ok? Pero, ¿qué dice en Juan? Aleluya. En Juan 12:44, porque allá donde leíamos en Marcos, después dice, mas el que no creyere será condenado. Pero busquen conmigo Juan 12:44 y díganme, qué tremendo está esto. Por eso estamos ahorita desenmascarando a los verdaderos, de los religiosos, de los falsos, de los hipócritas y de los que dicen ser y no son. Como dijo el Señor, sinagogas de Satanás, ¿verdad? Pero yo quiero enseñarle Juan 12:44. Amén, amén. Ahí dice, ¿se acuerdan que dijo que él no mandó a su hijo para que vea todo eso? Bueno, vean lo que está aquí. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, oigan bien, sino en el que me envió. O sea que el creer en el Cristo, para todas aquellas religiones y denominaciones que no lo tienen como Señor y Salvador, como cabeza en la iglesia, están perdiendo el tiempo. Porque si no tienen a Cristo, no hay ningún Dios ahí. Por eso dice, él mismo se quita ahí, ¿no? Como que se desaparece y dice, bueno, el que cree en mí, no cree en mí, como diciendo yo, miren lo que les voy a explicar aquí, sino en el que me envió. O sea que todo aquel que se diga ser de la verdad tiene que tener un Cristo por delante, pues, Jesucristo el Señor. Porque de otra manera, no importa qué tan grandes sean, no importa cuánto año tengan aquí en la tierra como dice iglesia del Señor, si no le dan, si no se juntan en su nombre, si no piden en el nombre, si no, nada de eso, no hay nada. Sin Cristo, sin mí, nada podéis hacer. Por eso estamos nosotros desenmascarando a los falsos. Por eso Él dice, sin Él, ¿cómo dice en el 44? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí,
no cree en mí. O sea, como diciendo, fíjense, sino en el que me envió. O sea, creer en Cristo es creer en Dios. Dice el 45, el que me ve al que me envió. Ahí está otra vez, doble, en uno. Y luego dice, yo la luz. ¿Se acuerdan que aborrecían a la luz? El Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, dice el Señor. Dice el 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar, es lo que decíamos allá. Pero oigan bien lo que dice, no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y luego dice en el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aleluya. Fíjense bien. Por eso la palabra de la otra semana fue la palabra fiel. La palabra digna de ser por todos escuchada. Digna de ser recibida. Dice enseguida en el 49. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Si no es nomás un acto de que, bueno, a obedecer a fuerzas ahí, a creer como Él, no. Él está diciendo, lo cual me debería, si Él no quisiera decir eso, pero lo está poniendo en detalle. Que lo que Él oyó, eso hizo de su Padre. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces, estamos viendo, oigan bien, que todos aquellos que no tengan a Cristo en su corazón, a ningún reino de los cielos van a ir. Ellos van a permanecer en la tierra y van a pasar, sabrá Dios, si vayan a pasar por tribulación, se vayan a terminar en el cielo inclusive, porque no sabemos, solamente Dios sabe en su potestad si les va a dar tiempo a que se arrepientan y que se vuelvan al camino de la verdad. El camino de la verdad es Cristo. El camino de la verdad, Él es Jesucristo el Señor. Por eso, esto que vemos aquí, a través de los evangelios, tenemos que entender que es algo muy fuerte. Antes de las cartas, antes de las epístolas de Pablo, Jesucristo, hombre o Dios hecho hombre en la carne de Jesús, empieza a decir todas estas palabras tan tremendas y tan proféticas y de mucho poder para todo aquel que piense que esta es una jugarrera. Desde aquí se le está advirtiendo ya todo lo que Dios manda a través de su Hijo. Toda potestad me es dada a mí. Así es de que si es toda, todo poder. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a terminar de leer aquí en Marcos 16. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Dice enseguida, mas el que no creyere será condenado. ¿Está muy claro eso o no? Habrá alguien que diga, ¿cómo voy a ser yo condenado? Muy fácil, ¿verdad? Si no crees. Por eso todo aquel religioso, todo aquel que se vaya y se meta a las escuelas, todo aquel que se meta a las escuelas teológicas y que agarre doctorados y que agarre no sé qué tantas cosas, mientras no agarre a Jesucristo en su corazón, está perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Él no anda buscando, acuérdense que Él de lo menospreciado hizo las cosas. Usted no se mate por allá estudiando. A ver si Dios lo toca por allá en el seminario. Lo que tiene que hacer es doblar la rodilla y pedir perdón. Para que ese Cristo venga y more en él y derrame de su amor a través del Espíritu en el corazón. Gloria a Dios. Porque no importa qué tantos años, cuántos doctorados, cuánto le aplaudan los demás hermanos carnales o las demás gentes que lo oigan, si el corazón de él es negro y oscuro y vive en tinieblas. Por eso dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Ahí están los ejemplos. Por eso preocupémonos mejor de saber si hemos vuelto a nacer o no. No de estar, hermano, agarrando bienes materiales en este mundo y preocupados de las iglesias y preocupados de los templos cuando sabiendo que ellos mismos van a terminar en el infierno. ¿Te fijas? Ese es ahí en San Marcos. Vamos a ver el tercero, que es en el libro de Lucas. Lucas 24:44. Aquí vamos en orden, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas. Y fíjense, este que vamos a ver es muy hermoso también. Es que toda la palabra es muy hermosa. Si a usted le aburre leerla,
si a usted le enfada que se la lean, si cuando va a oír una predicación le den mucha Biblia y usted tiene cierto problema ahí, tiene que examinarse otra vez, porque todo lo de Dios usted lo tiene que desear. Amén. Todo lo que es del Señor es gozo, el gozo del Señor, ¿verdad? Pero dije Lucas 24:44. Amén. Ok. Yo les voy a decir algo. Ahorita en este segmento que vamos a ver aquí, vamos a ver un detalle tan importante o varios detalles que en otros lados, para poder saber si son reales o no, en este segmento tan pequeño, vamos a ver primeramente la palabra profética de Dios. Vamos a ver el conocimiento y la revelación de Dios. Vamos a ver el predicar en su nombre. Y vamos a ver los que están llenos del poder del Espíritu Santo. Vamos a ver el gran gozo en el Señor y vamos a ver que es necesario no dejar de congregarse. Todo eso se ve aquí, en esto que vamos a leer. Y por eso, hoy en día nosotros estamos desenmascarando a través del poder de Dios y del Espíritu Santo los que dicen que ser, pero no son. Oigan bien, dicen el 44, ¿ya están ahí? Y les dijo, estas palabras que os hablé, oigan bien, eso dice Jesucristo, estas palabras, dice, y les dijo, y estas son las palabras que os hablé, o sea, va a reafirmar lo que he hablado más atrás, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es para todos aquellos que dicen que Jesucristo no es más que un maestro, que Jesucristo era un hombre pero nunca pecó, que Jesucristo era bueno pero no era Dios, que Jesucristo era nomás el Hijo, pero que Jesucristo... Ok, aquí está reafirmando al Señor que lo que está escrito, eso se va a cumplir. Amén. A través de las profecías del Viejo Testamento, de los salmos y todo. ¿Qué es lo que pasó? A través de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el 45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿A quién se los abrió? Señor. Nadie por irse a estudiar, por irse, hermano, si no ha llegado ese Espíritu poderoso a tumbar la ignorancia humana y a morar en él, no puede entender palabra, no puede recibir revelación de Dios, porque no es de él, sino que es de Dios. Aquí no es a ver quién quiere estudiar, quién se hace pastor, a ver quién se hace líder, a ver quién se hace diácono, a ver quién se hace cantante. No, usted no puede hacer nada si el Espíritu Santo no mora y te dice qué hacer, porque esto está en orden. Entonces, al Señor le pareció muy agradable eso, y entonces les abre el entendimiento para que comprendan o comprendiesen las Escrituras. Ahora, ese es otro detalle, que mucha gente anda ya con sus Biblias, ¿verdad?, guardadas, y bien como con espada según ellos. Pero ellos no entienden las Escrituras. ¿Estamos entendiendo?